queridos amigos, tengan todos ustedes muy buenas tardes. Yo soy Claudia Rosa Pérez y tengo el enorme privilegio y gusto de dirigirme a todos ustedes, esta vez desde la plataforma de Instagram. Voy a hacer contacto con mi amiga Cristal. Ella se encuentra en la ciudad de México, en el país de México. El tema que vamos a abordar es un tema muy bonito, es cómo superar el duelo. Va a ser una conversación bastante amena. Ella es psicóloga y coach de profesión. Ella va a abordar el tema y va a dar su experiencia. Tiene más de 7 años como psicóloga y bueno, tenemos tanto que aprender, tanto que compartir y vamos a ver que esta conversación sea de una manera amena, ágil para todas las personas. Vamos a ver, Cristal. Vamos a enviar un saludo a Cristal. A ver. Está esperando que se conecte para unir a dos países, Perú y México. Vamos a ver si puede hacer contacto. Ahora sí. Muy bien. Hola, buenas tardes, Claudia. ¿Cómo estás, Cristal? Un abrazo fuerte, fuerte, fuerte desde Lima, Perú, con mucho cariño de poder tener este enlace. Gracias por tu tiempo, por esta oportunidad. Vamos a conversar el tema, cómo superar el duelo. Cuéntame, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios acá. Saludos desde México, bueno, Monterrey, Nuevo León, México. Estamos en el norte del país. Un gusto enorme de volver a compartir contigo este espacio con la ONG y toda tu comunidad allá en Lima, Perú. Qué grandiosa labor haces. Por ahí vemos que tienes mucha labor altruista y eso es algo muy bonito y digno de compartir siempre con personas tan emprendedoras, tan entronas en esta labor que bastante hace falta gente como tú en el mundo. Muchas gracias. Gracias, Cristal, me halagan tus palabras y solamente podría decir que desde mi posición, desde donde yo estoy, contribuyo como tú, como todos, con un granito de arena para que este mundo, para que esta sociedad en la cual vivimos sea un poquito mejor. Y desde la ONG Fortaleciendo a la Familia, donde va a salir también esta conversación, igual en el canal de YouTube, en ONG Fortaleciendo a la Familia, estamos desarrollando una serie de temas que giran en torno a la familia, a la sana convivencia, a criar a los hijos, a mejorar también las relaciones intrafamiliares, a mejorar o cómo manejar los conflictos, ¿no? O cómo manejar, o mejor dicho, gestionar las emociones que son tan importantes, tan necesarias, tan del día a día. Pero hoy día vamos a tener un tema sumamente especial y que es cómo superar el duelo. Y también quisiera un poco para cerrar la idea, también en la ONG Fortaleciendo a la Familia, efectivamente hacemos una obra social, como tú ya sabes, conoces, siempre llegamos a las familias más vulnerables de nuestro país, a las menos favorecidas, y siempre queremos ser nosotros un canal de bendición para nuestro prójimo, para nuestro hermano que está en situaciones difíciles. Y este sábado 18 de diciembre vamos a tener una chocolatada en una localidad llamada Manchay. Es un asentamiento humano. Ahí vamos a apoyar a niños, hijos de las madres que participan en ollas comunes. Acá se llama ollas comunes o comedores populares, también conocido. Entonces son 308 niños que vamos a tener el gusto de compartir con ellos un panetoncito, una chocolatadita, un juguetito, un algo, y bueno, llevarles siempre la alegría y la esperanza, ¿no? La esperanza de que no están solos, que en el mundo siempre hay personas que podemos contribuir de una manera o de otra manera. Bueno, mi querida Cristal, ahora sí, a nuestro tema, yo quisiera hacerte una primera pregunta. ¿Qué entendemos por duelo? ¿Qué se tiene que entender? Bueno, por duelo, así sencillamente puede deducirse como una pérdida. ¿De qué? Pues pueden ser de muchas cosas. Regularmente a veces la gente piensa que un duelo es sinónimo de muerte. No, pues es que se murió alguien, un ser querido, y está en duelo. Pero realmente un duelo puede ser cualquier pérdida. Y si hacemos un análisis ya muy detallado, como vamos a entrar en materia ahorita, bien vamos a conocer y darnos cuenta que realmente todos estamos en constante pérdida, en constante duelo. Entonces, eso es lo que tenemos que entender de primera mano, que el duelo significa pérdida.
Claro, en el duelo podemos asociar varias ideas. Por ejemplo, nosotros en nuestros países y el mundo entero está atravesando todavía un tema de pandemia fuertísimo. Ha llevado a muchísima familia, amistades, vecinos, compañeros de trabajo y muchísimas personas, ha dejado mucho dolor, ¿no? Ante la pérdida de nuestro ser querido, de nuestro vecino, de nuestro amigo, de nuestro hermano. Entonces, hay situaciones donde estamos hablando de pérdidas humanas, pero también podría ser, como una cosa paralela, pérdidas laborales o de repente pérdida de una pareja, un divorcio, una separación, pérdida de un viaje, pérdida de tantas cosas también. Pero un poquito centrémonos en el duelo, aquel duelo que está asociado a lo que es pérdidas en vidas humanas. Hay situaciones, madres que siguen llorando la pérdida de su hijo pequeño o de cualquier edad que ha fallecido. Hay hijos que siguen llorando a sus padres. Entonces el dolor es tan profundo, es tan fuerte, que no han sido capaces todavía de procesar la información, de superar o por lo menos aprender a vivir mejor el día a día, ¿no? Hay varias preguntas que vamos a ir formulándolas, pero como una siguiente pregunta me gustaría decirte, dentro de la etapa del duelo, entendiéndose que se ha perdido un ser querido, ¿cuáles son las etapas? Mira, las principales etapas podrían ser 5. Hay diversos autores que manejan hasta más y algunos pues lo describen clásicamente en 5 etapas y pueden variar el orden en que las presentan, pero digamos que las 5 principales que coinciden son la de negación, ira, negociación, depresión y la de pues aceptación finalmente. Entonces, todos atravesamos, digamos, la mayoría sí pasamos por todas esas etapas, pero hay una diferencia en la vivencia de cada uno de nosotros. O sea, hay quien puede durar mucho tiempo estancado en la depresión y a lo mejor se le da al inicio, hay quien a lo mejor no se ha dado el tiempo de pasar el proceso de la depresión, sentir esa tristeza, no se permiten llorar, o sea, se envuelven en trabajo, en escuela. Entonces, esto sí es importante que lo entendamos. Todos lo vivimos de diferente manera y algunos lo vamos a poder sobrepasar mucho más rápido unas etapas que otras. Eso es cierto, cada persona es especial, cada persona maneja sus sentimientos, sus emociones de una manera o de otra, o la coyuntura de una persona no es necesariamente igual a otra. Hay muchas variables, muchas consideraciones que hacen especial a cada persona y su realidad y su entorno, ¿no? Yo quisiera preguntar, por ejemplo, ¿qué hacer o qué consejo se debiera dar a aquella persona? Planteo un caso, un caso hipotético, una situación. Cuando fallece un hijo, o sea, lo normal o lo ideal, vamos a decir, es que los hijos entierren a sus padres. Eso es lo que se espera o que regularmente sucede. Pero sin embargo hay situaciones diferentes donde son los padres quienes entierran a sus hijos. Y entonces el dolor es tan fuerte, es tan grande, y que hay actitudes como por ejemplo de que en la habitación del hijo tratan de mantenerlo tal cual, su peluche, sus cosas, sus pertenencias personales tal cual, como que hacen un altar o un culto, entre comillas, a un recuerdo, a ese cuarto, a esa vivencia. Mi consulta es, ¿está bien? ¿No está bien? ¿Qué consejo pudieras dar al respecto? Mira, lo que siempre tocaste un punto bien importante, si decir si está bien o está mal. Por ejemplo, un coach o un psicólogo no te va a decir realmente qué tienes que hacer, quitar el cuarto por completo o no lo quites. Aquí la pregunta sería si realmente tú te sientes feliz teniéndolo intacto. Si tú sientes una felicidad plena de tenerlo así, no pasa nada. Consérvalo el tiempo que tú consideres prudente. Pero si lejos pues sentir como que, como tú dices, bien dices, a lo mejor un espacio como un altar, un templo sagrado ahí, el espacio que era de tu hijo, de tu hija, entendamos que una muerte es sumamente dolorosa para muchos y el hecho de perder un hijo pues debe ser
mucho más difícil. Yo te puedo, en este caso, imagino tener a una persona que pierde, hasta ahorita esperemos, gracias a Dios, no me ha tocado a alguien así, atender un caso por pérdida de un hijo, pero yo no diría yo te entiendo, porque es bien triste que te diga la gente yo te entiendo cuando ni siquiera lo ha vivido. Entonces son palabras huecas, son palabras vacías. Mejor yo te ayudo desde mi trinchera, lo que yo sé, a través de herramientas del coaching, de mindfulness, de psicoterapia propiamente, de hipnosis, a que tú puedas reestructurar cognitivamente esas emociones que son ahorita dañinas y negativas. Porque, por ejemplo, si una persona ya se encierra en ese espacio, llora, deja de comer, deja de vivir, entonces ahí es donde sí tienes que hacer un análisis de que no te está llevando a nada bueno. ¿Para qué estarte flagelando? O sea, ahí te estás anclando con el dolor. Entonces, ahí es donde tú tienes que entender cómo puedes honrar. Hablaba mucho, fíjate, hace poquito, de una de las claves para liberar el pasado, precisamente hablábamos eso en el programa de esta semana, que una de ellas es el poder entender que la manera más bonita de aceptar ese pasado es honrándolo. Entonces, ¿cómo puedo honrar a mi hijo o a mi hija que murió? Pues a lo mejor dejando ser desde mi ego y entender que hay mucha gente, como tú bien lo vives, que ayudas a tantos niños, tanta gente que está en estado de vulnerabilidad, que no tienen un plato de comida, que no tienen ropa y ya viene el frío. Bueno, no sé si allá, pero acá ya viene el frío, estamos en otoño. Entonces, pues si yo tengo toda esa ropa que a la larga se va a echar a perder con los años, pues ¿por qué no mejor donarla? Con eso, que todo lo que construyó con mi hijo, con mi hija, donarlo a quienes más lo necesitan realmente. Te digo, puedes darte el tiempo de disfrutarlo un tiempo, si así te sientes cómodo, feliz, hazlo. Pero si ya no te ayuda a seguir, entonces sí valdría la pena que, ¿cómo puedes hacerlo? Honrando a tu ser querido, donando toda esa ropita, esas cosas que tenía ahí, y a lo mejor sí conservar realmente lo que pues representa mucho valor significativamente para ti, pues conservarlo, pero de ahí afuera desprenderse, porque entre más carguemos materialmente cosas, emocionalmente también nos saturamos y cargamos de ese pasado. Entonces, para poder disfrutar el presente y andar ligeritos hacia el futuro, pues lo mejor es soltar poco a poco todo lo que ya representa el pasado. Sí, has dicho varias cosas importantes, como por ejemplo, bueno, acá en Perú nosotros estamos en la estación de primavera, ya se está asomando un poquito el sol. Yo estoy con una ropa corta. Estamos invertidos, fíjate. Claro, nosotros debajo del hemisferio sur, entonces ya estamos cambiando el clima, ¿no? Pero bueno, efectivamente cuando muere el niño, la mamá, quien fuese, ¿no? Siempre hay un sentimiento primero como tú dices, negar, no, no puede ser, o también de culpa, ¿no? ¿Por qué no hice esto? Quizás debí haber hecho lo otro, machacándose a sí mismo culpas y cargos que muchas veces o casi siempre escapan a uno, ¿no? Son situaciones, bueno, fatalidades, accidentes de tránsito, lo que fuese, o una enfermedad crónica que ya tenía que decantar en un fallecimiento. En fin, hay varias situaciones, sin embargo, el deudo se suele echar cargos y lo que hace es, digamos, que mantener su ropa, sus cosas, su cuarto, tal cual, como en su entender, como para honrarlo de esa manera. Pero en muchos casos el hacer aquello no le genera paz o tranquilidad necesariamente, sino le genera una situación de congoja, de dolor, de llanto, de sufrimiento, y eso no está bien, no es sano. ¿En qué momentos podríamos decir que la persona está atravesando por una depresión severa y en qué momento debiéramos ya, digamos, que tenga otro tratamiento? No sé si de tipo psiquiátrico o hacer otras actividades. Ahora, dentro de la gama de actividades,
Es muy cierto lo que tú dices, los famosos voluntariados, ¿no? La persona en amor, en cariño a ese hijo que le gustaba tal cosa o a la mamá que le gustaba tal otra cosa, hacer cosas, digamos que en nombre de la mamá o en nombre del hijo, sabiendo que le iba a gustar. Por ejemplo, si a la mamá le gustaba ir en la parroquia, ¿no? A hacer actividades, cosas varias, pues de repente hacer una obra solidaria en esa parroquia. Si el niño tenía un equipo de fútbol porque participaba frecuentemente, entonces hacer alguna actividad o algo en favorecer a ese grupo, a ese equipo o a ese centro educativo o lo que fuese. Entonces, ¿qué mensaje pudieras dar a aquellas personas para que no se ancle en lo que es sufrimiento, ¿no? En ese dolor, en esa que puede decantar en depresión y depresiones muy severas? Mira, para hablar ya propiamente de una depresión, sí podemos decir que son estados permanentes ya de tristeza muy profunda, digamos que por periodos ya arriba de 3 semanas, o sea, de 3 semanas a 6 semanas ya estamos hablando que ya no debe de considerarse normal, está triste, no quiere comer, está triste, se le va el sueño o se la pasa dormido todo el día, dormida todo el día, pero que ya es muy permanente, digamos que a lo mejor ya arriba de 3 semanas, 3 a 6 semanas ya es considerado, digamos que problemas de trastornos de sueño, ya podemos decir que sí hay cierto grado de depresión y sí es necesario trabajarlo con terapia ocupacional, con hipnosis, porque te digo que nosotros debemos de atravesar regularmente estas 5 etapas, pero hay veces que las personas sí nos podemos quedar anclados por mucho tiempo, aquí estamos hablando de la depresión, pero hay quien está totalmente desde la ira, está enojado con el mundo porque se fue esa persona, por qué hay tanta gente mala y por qué quitaste a esta persona que no le hacía daño a nadie, o por qué si éramos una familia completa y feliz, por qué permitiste que se fuera, por qué dejaste que sucediera esto. Ahora, por ejemplo, con la pandemia, pues que bien dices, perdimos a muchos seres queridos, a gente que ni te lo esperabas, que pudiera hoy ya no estar aquí. Entonces, te digo, cada persona puede vivirlo de diferente manera, pero aquí lo importante es entender que también es normal y debemos darnos la oportunidad de maldecir, de llorar. Por ejemplo, en psicoterapia tenemos también muchas herramientas que te ayudan a liberar y que en verdad, si detectamos que un cliente, bueno, en mi caso yo les digo clientes, los pacientes para que me entiendan, los detectamos que están anclados en una etapa, entonces hacemos que con los ejercicios que se viven propiamente en psicoterapia, pues puedan vivenciar desde otros focos ese estado y se permitan vivir. Ay, no me había dado cuenta, fíjate que no me había dado cuenta de que podía enojarme, o sea, por lo que pasó, no me permitía maldecir, o sea, si quiero enojarme tristemente, pero me enojé con Dios y nos han enseñado que es malo, es pecado, es Diosito, ¿cómo vas a maldecir a Diosito? Pero si tú necesitas hacerlo, tienes que vivirlo, tienes que llorar lo que tengas que llorar. Te digo, hay mucha gente que ni siquiera se permite llorar, o sea, se refugian mucho en el trabajo o en la actividad que les guste, pero que realmente no viven ese duelo y a veces luego viene otro estímulo y viene esa crisis, esa catarsis de estar llore y llore y llore o de rabieta, o sea, algo chiquito y estallar como que fuera un problema muy, muy grande. Entonces, lo importante yo creo que es eso, entender que tenemos que darnos ese tiempo de vivirlo y a lo mejor pues hacer un análisis de qué estoy sintiendo, porque realmente cuando te permites vivir tu duelo de una manera positiva, fluye, o sea, pues está enojada, luego te pones contenta, de repente luego otra vez vas a estar estallando en llanto y es normal, o sea, puedes estar ahí en ir y venir en un estado o en varios estados de las etapas del duelo, pero lo importante es detectar que no duremos, digamos que ya más de 3 semanas en una idea cerrada de que estoy enojada o no quiero comer, no quiero salir, no quiero salir. Ya estamos hablando de que sí necesita la persona, pues ahora sí que una ayuda de un profesional para que pueda ayudarlo
a que pueda evolucionar en la vivencia correcta y asertiva del duelo. Claro, es verdad, cada persona maneja los procesos y sus tiempos, ¿no? De acuerdo a sus vivencias, a sus sentimientos. Pero si tuviésemos que hablar a grosso modo, ¿cuánto sería el tiempo máximo donde una persona debe, digamos, llorarle a su muerto, ¿no? O sea, o tener este dolor de la pérdida, porque hay que aceptar, o sea, llega un momento, primero uno se echa la culpa, pero ¿por qué reniega ante Dios, maldice ante Dios, como tú dices, ¿no? Se siente impotente, luego se echa la culpa, la rabia, la ira, está flor de piel, pero luego viene la aceptación, donde se da cuenta finalmente que es un proceso natural de la vida, que todos nos va a llegar el turno en algún momento indicado. Y nosotros, quienes creemos en Dios, sabemos que solamente las personas que nos han antecedido a la presencia de nuestro Padre Celestial, es eso, se nos han antecedido. Nosotros en algún momento nos tocará nuestro turno y iremos al encuentro del Padre. Ahora, para la gente cristiana creyente, decimos que la vida, la verdadera vida, empieza tras la muerte. O sea, es un poco cambiar la forma, el dolor, claro, la parte humana, terrenal, se entiende perfectamente. En mi caso, yo perdí a mis padres y fue un momento duro, doloroso, ¿no? También lo he pasado ese luto. Pero si hablamos de tiempo, ¿cuánto tiempo normalmente debiera ser un duelo, un duelo por la pérdida de un ser querido? Que pasado ese tiempo ya amerita una preocupación o un tratamiento o un acompañamiento ya profesional de otro tipo. Pues ese puede variar, te digo, definitivamente varía de persona en persona, pero si quieren así, te digo, un rango, pues estamos hablando que un año todavía se puede decir que es literal, así como que entre comillas normal, porque te digo, puede variar mucho, mucho la evolución de cada persona. Hay quienes pareciera como que andan como si nada, y también luego viene la recriminación de otros. Ay, se acaba de morir el esposo y ya sale, o se acaba de morir la mamá y anda como si nada. Es que a lo mejor pues su forma de vivirlo es seguir, o sea, refugiarse precisamente en todo, apalancarse en todas las posibilidades, todos sus seres queridos, sus amistades, porque finalmente, por eso hablaba mucho esta clave para superar el dolor, para soltar ese pasado doloroso, de que la manera en que yo te honro a ti, mi ser, que te adelantaste, es esa, es de que yo sigo con mi vida como si tú hubieras querido que así estuviera. O sea, si tú piensas en esa persona que fallece, realmente tú crees que esa persona te quiere ver triste, crees que te quiere ver que no salgas, que no comas, y entonces ya hay veces que hacemos preguntas muy, les llamo como que preguntas incómodas, pero entonces luego diría, bueno, ¿y entonces qué te detiene para que tú te dejes morir? ¿O cuánto tiempo te vas a dejar morir? Hablando, por ejemplo, ya cuando estamos tratando cosas de asuntos de toxicidad, como el alcoholismo, el tabaquismo, pero que están muy dañados ya con ese vicio, por decir. Entonces empiezo a cuestionar cosas así tan incómodas como que entonces, ¿y por qué te estás matando tan despacito y no rápido? Entonces como que la gente está impuesta a que siempre le estén diciendo, no lo hagas, no lo hagas. ¿Y por qué? Y es que te estás matando. Entonces cuando preguntas, como dices, les cambias la metáfora, la pregunta de lo que siempre me están diciendo, entonces es cuando les cae el 20 de que, pues no me quiero morir. Y si no te quieres morir, ¿por qué haces todo esto para preocupar a los demás que sí tienes vivos? Entonces quieres que los demás también mueran para que les llores porque no valoraste ese tiempo que los tuviste con vida. No, pues es que yo quiero mucho a mis hijos, yo quiero a mi papá, yo quiero esto. Entonces ahí es donde les enseñas de que se pueden aferrar, o sea, anclarse a lo que sí tienes y agradecer. Siempre yo creo que es de lo más valioso, el agradecimiento por lo que sí tuviste. Hay veces que desde nuestro ego, nuestro dolor, pues sí nos duele, es un hijo, imagínate,
pero ¿cuántas mujeres no tienen ni la fortuna siquiera de poder adoptar? Ni siquiera no pueden dar vida, no pueden adoptar, las posibilidades no se los permiten, o los trámites son muy burocráticos, muy pesados y no logran poder adoptar y darle ese amor que tienen para un hijito. Entonces, por eso es el saber ser agradecidos, yo creo que marca mucho la diferencia para que entendamos de que tenemos que aprender a disfrutar lo que sí tenemos y valorar a quienes nos quedan y honrar a mi ser querido, porque finalmente el hecho de vivir implica que tarde o temprano vamos a morir, no sabemos cuándo, pero todos vamos para allá. Y a mí me gusta mucho pensar, independientemente, siempre digo, de la doctrina y la fe, creer que solamente estamos pasando a otro plano. Así como cuando estábamos en el vientre de mamá, que todo parecía una vida feliz, no me falta nada, comidita, temperatura cálida, todo aquí es felicidad. Y luego de repente viene esa lucha entre vivir o morir, donde tienen sobre todo la labor de parto, que es defender, ahora sí, para poder salir avante, pues salimos de nuestra zona de confort y es una crisis, es un duelo enorme el que vivimos. Y finalmente era para salir a la vida. Entonces, aquí, pues yo al menos a mí me gusta mucho pensar y siempre le digo a mi gente de que solamente es trascender a otro plan. En mi caso yo perdí, les comparto, a mi mamá, tenía 19, creo que alcancé a cumplir los 20 años cuando murió mi mamá y pues fue muy difícil. Entonces cuando alguien pierde a su mamá, pues les digo, tú tuviste la dicha de tenerla 30 años más, entonces agradece, bendice esos años que te dejó la vida, Dios, el universo, tenerla contigo. Y cuando se enojan y todo esto, entonces siempre les pongo preguntas así bien directas y que les hagan, entonces, ¿quieres que esa persona muera? ¿Es tan grave como para que le dejes de hablar tantos días o tantos meses? No, no quiero que se muera. Entonces, ¿por qué malgastas el tiempo con minucias de dejarle de hablar y que ya me enojé con la hermana, con el papá? Disfruta la vida, porque lo único seguro pues es tu presente, ¿no? Sí, has hablado de un tema bien bonito que es la gratitud. Efectivamente, dentro de ese contexto, ¿no? Del duelo, del fallecimiento, es el dolor naturalmente, ¿no? Pero luego uno tiene que entrar en cuentas y que, bueno, hay que ser agradecidos por esos años o tiempo que tuvimos el privilegio de estar con esa persona. Disfrutamos de ella, ¿no? De la mamá, del hermano, del papá, del abuelito, de quien sea. Entonces hemos disfrutado, hemos sido felices mientras ella estuvo viva, ella o él estuvo viva. Y estoy segura que ellos quisieran vernos felices también a nosotros. Muchas veces yo he escuchado decir por ahí, no, es que se murió fulanito de tal, o mi mamá, o mi hijo, o mi esposo, o mi esposa, no sé, ya la vida no tiene sentido. ¿Ya para qué vivir? Mejor también yo debiera morirme. O sea, llegan a un grado de pena, de tristeza, de abandono también, diría yo, que ya no tienen apego a la vida, ya no les interesa nada y están sufriendo, están dolientes, ¿no? Entonces, yo creo que hay que cambiar la mirada, cambiar el chip, pensar y ser agradecidos. Bueno, yo disfruté de su presencia, de su compañía, de sus bromas, de sus consejos, de su abrazo, de sus afectos, de todo lo que han disfrutado. He sido feliz. Gracias, Dios mío, por el privilegio de darme una buena madre o un buen hijo o lo que fuesen. Entonces, hay que quedarnos con esos buenos momentos que son infinitos, son muchísimos. Hay muchísimas anécdotas que uno evoca con cariño, con alegría o de repente con una sonrisa también, ¿por qué no? ¿No? Alguna ocurrencia. Entonces la gratitud es muy importante y saber que ellos, claro, la vida es como una evolución, ahora ellos están en otro nivel, en otra fase y que nosotros en algún momento también estaremos junto a ellos, ¿no? Nuevamente. ¿Y qué podrías decir, qué consejo pudieras dar? Por ejemplo, hay personas que pasan el año y fracción, y son personas que se supone, se espera que ya han procesado el duelo, han asimilado la realidad, ya se están adecuando al nuevo estilo de vida o a la nueva vida que les toque vivir, pero sin embargo siempre o casi siempre voltean sus ojos al pasado
y en el pasado solamente es sinónimo de dolor y de llanto. A veces hay la familia, los amigos le quieren animar, vamos a tal sitio, vamos a cual sitio, o qué te parece si hacemos esto o aquello, pero la persona no colabora, o sea, dice no, se encierra, se queda en su casa, no colabora, o sea, no se involucra en nuevas actividades, prefiere aferrarse a su pasado que es con dolor. ¿Qué consejo pudieras dar para ellos? Pues ahí sí, ya si estamos hablando, te entendí que ya pasó el año, año y medio. Definitivamente sí tiene que ayudarse con un coach, con un psicólogo, con un terapeuta, un psiquiatra. Digo, yo no defiendo mucho la postura de como psiquiatría medicar porque no es mi ramo, como bien lo sabes, pero hay gente que recurre a psiquiatra y es totalmente válido si así te sientes cómoda, cómodo, eh, porque sí trabajan algunos propiamente pues ciertos ejercicios para que puedan sanar un poco, pero ellos en sí su foco es medicar. Entonces ahí estarías dependiendo, quieras o no, del medicamento. Y tú crees, vas creando esa idea de que sin el medicamento no vas a poder dormir bien o vas a estar recurriendo al llanto y que finalmente también para poder compensar voy a descompensar mis fortalezas. Si yo soy una persona muy entusiasta, que vivo pues muy dinámico, también eso me lo va a ir aminorando. En sí me va a mantener muy, muy bajito la frecuencia. Entonces, yo creo que lo más correcto siempre, siempre, si tú por tu propia mérito, tu voluntad propia, no tienes terapias ocupacionales como llames ejercicio, eh, salir en bici o que te guste pintar, que te guste cantar, todo eso es terapéutico. Entonces, si yo solita no estoy logrando salir de ese duelo y recurrentemente, ya pasó más de un año, año y medio, y de la nada de repente me encontré en un lugar que yo iba con esa persona y me tiré el llanto, quiere decir que no has eh, sanado, cerrado ese ciclo. Entonces sí tienes que vivir, también puede ser con un tanatólogo, pero realmente porque son enfocados a eso, ¿no? Pero en general, por ejemplo, su servidora también ha trabajado las etapas del duelo, porque es eso, enseñarte a que tú puedas cerrar ese ciclo con amor y a dejar ese pasado, en lugar de que sea doloroso, ya verlo desde el amor y el agradecimiento. Por eso tenemos que cambiar ahora sí que nuestro chip cognitivamente, estructurar nuevas ideas, nuevos patrones, para que ya, si yo suelto unas lagrimitas por esa persona, sea por agradecimiento o un poquito de tristeza, sí, porque de repente somos humanos, nos va a doler que se fue esa persona, pero ya lo vas a hacer desde el agradecimiento por todo lo que estuvo o porque ya no sufre, porque hay veces que hay situaciones de que era una enfermedad o lo que tú quieras, estaba sufriendo, entonces dejar de ser tan eh, egocéntricos de solo pensar en nosotros y mejor pensar de que bueno, ya no sufre, o sea, ya está en otro plano donde nos hablan de que ya están en paz, ya están con Dios, a lo mejor hacer oración para que su alma de verdad trascienda, que no queden en ningún plano ahí titubeante de arriba abajo. Eh, Todo yo creo que desde el agradecimiento y desde el saber honrar a estas personas que se adelanten, podemos hacer un cambio muy, muy significativo por nuestra propia cuenta. Si tú ya ves que no lo estás logrando en año y medio, ya tienes que definitivamente apoyarte con un profesional para que puedas ayudarte a cerrar por completo de una forma asertiva esa etapa del duelo. Sí, ahora yo te presento un caso. Por ejemplo, cuando un miembro de la familia que acaba de perder a un ser querido, ¿no? Y está con toda la congoja, la pena, naturalmente. Usualmente se suele decir, o hay personas que dicen, pero ya no llores, ya no sufras. Y eso es bien difícil porque la persona está con la herida abierta, vamos a decir, y es imposible no llorar, no derramar una lágrima, ¿no? Entonces, qué palabras podemos decir
para que esa persona se sienta acompañada? Bueno, yo creo que esas ya son a lo mejor frases que nos enseñaron, no sé si del pasado, ¿no? Que era como que la forma de querer consolar a la persona que estaba atravesando eso. No llores, ella no te quiere ver, ella no te quería ver así, él no te quería ver así, pero entonces le estás diciendo que reprima un dolor. Oye, ¿tú cómo vas a saber cómo me siento? ¿Por qué me vas a decir que no llores si quiero llorar? O sea, déjame vivir mi duelo. Tengo un caso de que un familiar muy querido perdió a su compañero de vida y muchos lo primero es de terapia. Y la postura de esta persona fue, déjame vivir mi duelo, o sea, yo no quiero ir con nadie, no quiero ir con ningún terapeuta, ningún coach, o sea, déjame vivir mi duelo. Y aquí, pues nosotros como familia, como ser querido, pues lo que podemos hacer es respetar, también poner, digamos que respetar los límites que la persona está poniendo. Mientras no represente una amenaza para su propia vida o para las personitas, si tienen niños chiquitos que dependan de esa persona que es la que está padeciendo más fuerte, pues darle su espacio, es lo más correcto, darle su espacio. Cuando vamos a un funeral, yo creo que está además esas frases, porque yo entiendo como que son frases vacías, frases huecas. Hay veces que solamente con el hecho de que estés ahí, un abrazo, no decir nada, dice mucho más que 1000 palabras. Y entonces la persona se siente acompañada, no le estás diciendo cómo tiene que comportarse, cómo tiene que sentir, si tiene que llorar o no, porque te digo, está la contraparte. Si tú a lo mejor tratas de honrar a tu ser querido, qué bueno que ya no sufre, tengo que seguir adelante con mi vida, sacar adelante a mis hijos, lo que tú quieras, a lo mejor también va a haber juicios, porque tendemos como humanos a tener muchos prejuicios, entonces va a haber quien te va a juzgar que porque estando en duelo sonríes, que porque estando en duelo no andas de luto, que porque estando de duelo ya sales a alguna. Entonces, nunca vamos a tener contentas a las personas. Yo creo que por eso tenemos que trabajar con nosotros y para nosotros, en sentirnos bien. Mientras yo sepa que hice bien, hice lo que pude por esa persona que ya no está hoy, eso es lo que basta, eso es lo que tengo que agradecer, lo que tengo que honrar, sin que me importe lo que digan los demás. Entonces, si tú estás tranquila, tranquilo en tu mente, en tu ser, lo que hiciste, pues haz lo que te haga pleno, lo que te haga feliz, para que no te quedes ahora sí que queriendo vivir lo que otros realmente no saben por lo que tú estás pasando. O sea, cada quien vive cada quien es su propio protagonista de su propia historia, entonces resuelve tu duelo como tú te sientas cómodo. Si quieres maldecir, si quieres llorar, es normal, ya vimos aquí las etapas: negociación, negación, ira, aceptación, agradecimiento, entonces, aceptación, perdóname. Entonces, todo esto es lo que sí debemos de entender. Mientras esté dentro de estas etapas, no detectar que no sean más de un año, más de 6 meses estar en una misma etapa, ahí sí tenemos que ayudarnos un poquito con un profesional, pero sí dar ese espacio a las personas que estén atravesando por una situación de una pérdida y entender que cada uno somos diferentes. No podemos intentar vivir su vida porque esa persona es la única responsable de su propio existir, de su propio pensar, y tenemos que darle ese espacio cuando no quiere, ahora sí que ser ayudado todavía. No, yo le llamo, no es su momento, no es su tiempo, y tenemos que respetar. Muy bien, acá están mandando saludos, Gaitán manda saludos, luego hubo otro saludo también, pero bueno, sigamos avanzando. Por ejemplo, ahora de que estamos en diciembre, vísperas, próximos a la Navidad, y la Navidad es una fecha
muy importante, muy significativa, ¿no? La Navidad es sinónimo de familia, también es recordar el nacimiento de nuestro Creador Jesucristo, también por supuesto. Pero, ¿qué mensaje pudieras dar, por ejemplo, a aquella madre que perdió a su hijo o aquel hijo que perdió a su madre? Ok, aquí hablando pues de unos lazos muy, en teoría muy unidos o digamos de mayor apego. Aquí yo creo que es una clave crucial de saber si voy a superar rápido o no un duelo, que lo define, sería la cuestión del apego, que bueno, el apego ya sería otro súper tema que debiéramos tratar, pero eh, yo te sugeriría en este caso eso, te quedes con lo que viviste, con la oportunidad que tuviste de conocer a esa persona, del amor que se tuvieron, de las actividades que compartieron juntas y lo que lograron juntos, si lograron tener su casa, si logró estudios, si logró lo que hayan hecho juntos, con eso agradecerlo y después honrarlo. ¿Cómo lo honro? Pues siguiendo su legado. Por ejemplo, poniendo este ejemplo de mi madre, que en paz descanse, pues siempre digo, ella era muy alegre, entonces mi mejor forma de honrarla es de que yo sé que ella no me quisiera ver triste, pues luché por mis sueños, seguí adelante, eh, siempre con mi hermano, porque ella era algo de que siempre pedía, como nos llevábamos mucha diferencia de años mi hermano y yo, entonces siempre decía que quería que estuviéramos juntos, que nos procuráramos, y porque sí, cuántas familias a veces son un chorro de hermanos y no se pueden ver o se llevan como perros y gatos. Bueno, gracias a Dios yo me llevo bien con mi hermano, somos muy unidos a pesar de la diferencia de edades. Entonces, eso es lo bonito, ¿no? Su legado fue, quiero que sean unidos y mi manera de honrarla, pues es esa, en estar presente con mi hermano, estar compartiendo con mis familiares, eh, cuando recordamos mis amistades siempre digan, ay, tu mamá era muy buena, siempre era muy amigable, era muy sonriente, entonces eso te llena el corazoncito y te dices, pues es que estoy bien, vamos por buen camino, porque pues yo pienso que mi mamá ya está súper feliz, no sé dónde, nadie tenemos la certeza exactamente del lugar y todo, pero me gusta mucho imaginar que ella es muy feliz donde está y pues ya no estamos con que tenemos calor, con que tenemos frío. A mí me gusta pensar que es trascender a otro nivel y que simplemente es respetar la voluntad de Dios, ¿no? Así estaba el plan y agradecer lo que se tuvo. Poquito, mucho, fue una lección, un aprendizaje. Por ejemplo, hablando de un hijo, un bebé, que a veces nacen y mueren muy pronto, entonces pues sí venga ese estado de cólera, de enojo por parte de la madre el haber perdido tan chiquito a su bebé, pues es eso, entender que era un plan divino y que si te centras solo en eso, pues sí, te quedas en el dolor, en la pérdida, pero si tú continúas seguramente van a venir cosas muy grandiosas y yo creo que la mayoría hemos visto de que alguien que perdió, por ejemplo, un bebé, después vienen cuatitos o vienen más hijitos o viene una persona o puede reencontrarse con su pareja, porque hay veces que entonces se demuestra que la pareja realmente pues hay más unión. Entonces, si estaban un poquito dispersos, pues viene ese amor profundo, incondicional, que te permite seguir adelante y que entiendas que tanto le duele al papá que perdió a su hijo como a ti. Si nosotros desde nuestro ego, pues como mujer, a mí me dolió, yo lo tuve, sí, pero también él era su hijo, o sea, él contribuyó. Tú solita nunca puedes poner la semillita para que salga otra personita, necesitamos de las dos células. Entonces, esto es importante, cuando nosotros dejamos de lado nuestro ego y nos abrimos, podemos entender muchísimas cosas y fluir. Yo siempre digo es
fluir, soltar ese pasado y poder cambiarlo desde un grado de conciencia mayor para que ya no haya ese dolor y que realmente desde el amor tú puedas seguir honrando y recordando ese ser que simplemente ha trascendido. Muy bien. ¿Y qué consejo pudieras dar, por ejemplo, estoy pensando en este momento a madres de familia que tienen hijos en una etapa de infante, son infantiles, ¿no? Entonces, son niños pequeños, 4, 5, ¿no? 6 años, entonces, o de repente en la etapa de la niñez, los más grandecitos, que entienden mejor y pueden tener un mejor alcance. Pero a los más pequeñitos, ¿cómo abordar el tema, por ejemplo, del fallecimiento de un abuelito o de un papá o de un tío? ¿Con qué palabras más sencillas se le puede hacer entender al hijo pequeño? Bueno, has tocado un tema muy, muy importante y yo creo que la clave es, obviamente, desde el grado de conciencia de cada personita, decirle la verdad. Siempre tienes que decirle la verdad, no mentir, porque hay veces que a lo mejor va a ser como está chistoso el caso, pero vamos a imaginar que alguien prefiere decir que se fue el papá, o sea, que se haya ido y que está trabajando. O sea, ¿tú crees que a lo mejor le haces un bien decirle que se fue a trabajar a otro lado y que por eso no puede estar contigo? Pero le estás haciendo un trauma porque entonces a lo mejor papá, entonces le es más importante el trabajo que estar conmigo. Entonces, a veces por querer hacer un bien sale peor o contraproducente. Por eso es importante sí decir la verdad, pero siempre acorde al nivel de conciencia. No sé, puede ser simplemente que todos se convirtieron en ángeles cuando papá Dios nos habla o nos llaman al cielo, entonces nos convertimos, no sé, pueden ser tantas metáforas, hay cuentas, fábulas muy bonitas que puedes simplemente decir la verdad, pero ahora sí que con una connotación más bonita para un niño. A lo mejor, pues acá, por ejemplo, en México, en lo que es el sur del país, yo creo que sí se conoce mucho a nivel global de que México tiene una cultura muy, a lo mejor rara, de honrar a sus muertos. O de repente se confunde el sentido de que honramos a la muerte y no, honramos la trascendencia de ese ser que se fue. Pero eso se da mucho en el sur del país. Acá en el norte no tenemos mucho la cultura más que poner un altar y ponerle pues sus comidas favoritas y ciertos símbolos que representan para que pueda el alma de la persona descender y estar presente con nosotros. Es una onda muy, muy rara a lo mejor para otros países, pero es muy bonita. Y entonces a los niños, digamos que ellos están impuestos a ir y ponerse en las tumbas y ponerles flores de cempasúchil, o no recuerdo bien el nombre, esas flores que son típicas del Día de Muertos, y hacen cantos con guitarra. La película Coco yo creo que es de las mejores que ha representado esta cultura mexicana a nivel mundial, porque eso es lo que representa el Día de Muertos para nosotros. Entonces, a los niños, pues generalmente se les habla con la verdad, no es algo malo, al contrario, es algo bueno trascender, es que fuimos llamados a otro plano. Y te digo, dependiendo el grado de edad del niño, pues siempre hablarle con la verdad y decirle de cierta manera, pues que trascendió ese ser querido, y desde el amor agradecer que ya no sufre, que fue su papá, que fue su hermano, quien haya sido, y orar por su eterno descanso para que pueda sin problema descansar en paz con nuestro Padre. Todo esto lo puedes decir a tu chiquito, pero sí, lo que sí, siempre, hablar con la verdad. Porque hay veces que luego pensamos, no, es chiquito, no se da cuenta, no, hombre, todo el inconsciente, todo lo está capeando, y yo creo que viene más de incertidumbre y los miedos,
si me miente, porque mi abuela me miente, porque mi mamá la veo triste, o sea, si me dice que todo está bien y por qué la veo llorando o por qué la veo discutiendo con no sé quién. Entonces es lo más correcto, siempre decir las cosas con honestidad, nada más medir cómo se lo vas a plantear. Si tienes dudas, busca eh, tutoriales en internet, busca, si tienes la posibilidad, pues asesórate con un profesional, cómo puedes decirle a tu chiquito, a tu niño, a tu niña que pasó esta situación, para que te pueda ayudar a decirle si es que no sabes cómo afrontarlo, cómo decir esta situación, sobre todo hablando propiamente de accidentes trágicos o demás, pero, pero siempre ser honestos, ser directos. Los niños, yo creo que también, a pesar de que son chiquitos, merecen nuestro respeto de ser honestos y decirles las cosas como son, desde el amor y decirle asertivamente, en este caso, pues la verdad, ¿verdad? Que hubo una muerte y significa esto, desde el amor, para que no exista tampoco el trauma, ¿verdad? No le vamos a decir exactamente si fue un accidente, pues pasó así, 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 pero sí decirle pues que la persona ya no va a estar con nosotros, pero nosotros lo vamos a recordar desde el amor eh, y demás. Así es. Has mencionado la película Coco, es una de las pocas películas que en mi familia le hemos visto como 4 veces. Es muy bonita por lo que tú acabas de decir, pero yo rescato también la parte de la familia, ¿no? Los lazos familiares, el amor dentro de la familia, el papá, mamá, los hijos, la abuelita, ¿no? Entonces es muy bonita, una película que encanta a grandes y a pequeños, ¿no? Ahora, una consulta, siguiendo pensando en los niños pequeños, en los infantes o en la etapa de la niñez, los más grandecitos. Hay algunos padres que piensan, bueno, ahorita estamos en tiempo todavía de pandemia, hay restricciones, pero imaginando que hemos regresado a la normalidad, digamos, ¿no? Donde las cosas ya son masivas, todo es normal, etcétera. Hay padres que prefieren no llevar a sus hijos infantes, digamos de 6 años a menos, a los entierros, porque usualmente y naturalmente es momento de dolor, dolor muy fuerte, la gente grita, llora, bueno, pasa de todo un poco, ¿no? Entonces, algunos padres piensan que esas escenas pudiesen ser muy chocante, desconcertante para los pequeños. ¿Cuál sería tu apreciación al respecto? ¿Debieran ir? ¿No debieran ir? ¿A partir de qué edad? ¿Se les habla? ¿Qué se les dice? ¿Cuál sería la respuesta? Esa es una, digamos que una decisión muy personal de los padres, de los tutores de esos niños, pero depende qué tan cercano era el vínculo con el ser que partió, pues yo creo que valdría la pena, dependiendo ya hablando de las edades, pues si a lo mejor te representa más incómodo, que vas a andar cambiando pañales, la leche del bebé, todo esto, hay quien te lo cuida, pues bueno, a lo mejor no tiene caso que expongas al niño, sobre todo por accidentes en los panteones y toda esta serie de cosas que pueden suscitarse. Me puedo apoyar con familiares que se queden. Pero vamos a hablar, por ejemplo, de alguien quien murió es el abuelito, la abuelita, y esta personita tenía 8 años, 9 años, o sea, más o menos un grado ya de que entienden lo que está pasando. Yo creo que vale mucho la pena, volvemos a lo mismo, hablar con honestidad. ¿Sabes qué? Pasó esto, tu abuelito, tu abuelita ya partió. Eh, ¿Quieres ir al velorio o te quieres quedar con tus otros abuelitos o con tu tía, con tu tío? No sé, siempre apoyarnos con los familiares, pero darle la posibilidad. Si llegara a suscitarse esto que sí te entiendo que se da a veces en los funerales, que alguien explota en catarsis llorando y gritando que por qué, que llévame a mí, todas estas cosas, volvemos a encauzar a nuestro niñito y decirle, cada quien vivimos diferente nuestro duelo. Hay quienes pues sienten mucha tristeza y no saben cómo canalizarla y por eso gritan y por eso lloran.
pero tú puedes tranquilamente hacer una oración por tu abuelito, por tu abuelita, para que descanse en paz y con amor recordar todo lo que hizo por ti en vida, quedarte con eso. También la parte donde que si van a ver al difuntito en el ataúd, ese es un súper tema para grandes y niños, verlo, no verlo. Hay gente que dice, es que si yo no lo veo, no me siento como que algo me oprime, necesito verlo. Y gente que, como yo, que soy muy, muy partidaria, dependiendo quién es la persona, pero la mayoría de las veces prefiero quedarme con la imagen que yo tenía de esa persona, su carisma, su alegría, lo que vivimos, y ya. Te digo, volvemos a lo mismo, depende qué tan cercana era, ¿verdad? Si también hay quien me acerco y simplemente hago una oración y me despido con todo el amor de ese ser que está en la caja, pero la mayoría, si no era tan cercano, directo el vínculo, siempre digo, prefiero quedarme con ese bello recuerdo de cómo era en vida. Y obviamente hacer el acto de presencia, acompañando, volvemos moralmente, emocionalmente a esas personas que sí están directamente viviendo ese duelo, estar ahí presente. Pero te fijas cómo desde la verdad, desde el amor, somos presentes, decimos las cosas, al niño en este caso hasta le estás dando cierto grado de poder de que él decida si quiere o no. Entonces se siente muy bonito. Si tú cambias la moneda, mi mamá me toma en cuenta o mi papá me toma en cuenta de ir a despedirme. Ya decides si quieres estar y te vas a llevar la sorpresa porque seguramente tus chiquillos te van a decir que sí quieren estar presente en todo ese suceso como familia, porque finalmente pues la familia es lo mejor, siempre acompañarse en sucesos dolorosos, la familia, los amigos, apalancarse de todo lo bueno que sí tienes, lo que te queda, porque si te cierras nada más por una puerta que se cierra, te estás perdiendo toda la casa con las puertas y ventanas que están abiertas. Entonces hay que disfrutar, por eso siempre el aquí y el ahora, y no desgastarnos tanto por el futuro, porque ni siquiera sabemos, no tenemos la vida comprada, no sabemos ni cuándo va a ser nuestro momento. Por eso es importante valorar lo que vivimos, y ahí por muy doloroso que sea un pasado, un suceso de una muerte, entender que es parte de la vida. La muerte es parte de la vida y todos vamos para allá, unos antes, unos después, pero por eso hay que ir como que ligeritos en el viaje. Sí, sobre todo obrar, siempre tratar de obrar lo mejor que se pueda, ¿no? Dejar buenos recuerdos, buenos ejemplos, buenas vivencias, cosas lindas que recordar, que evocar. Y si hay algo que arreglar, pues arreglémoslo ahora que estamos en vida, ¿no? Que podemos hablar, que podemos expresar las emociones, los sentimientos, o de repente expresar un perdón. Perdóname por tal cosa o cual cosa, o perdonar a otras personas si es que acaso hemos sido lamentados. El detalle es que, por ejemplo, muchas personas tienen una carga muy fuerte porque posiblemente no tuvieron el tiempo o la oportunidad o la decisión de decirle cuánto se le quiere a esa persona, o de repente pedirle perdón por alguna ofensa. Luego murió el papá, la mamá, el abuelito y queda con un remordimiento que no se lo quita a nadie. Pero entonces por eso, en vida, todo se hace en vida. Mi mamá siempre decía, ¿no? Las personas, los afectos, las expresiones de cariño son en vida. Después de muertos ya no podré oler una rosa, una flor, ya no, las cosas son en vida y vivamos felices, alegres, hagamos el bien a las personas, no el mal. Concentrémonos en ser buenos seres humanos, buenas personas, buenos en todo aspecto. Bueno, mi querida Cristal, el tiempo se nos fue volando. ¿Algunas palabras finales para redondear la idea, para terminar esta conversación? ¿Cuál sería? Gracias. Pues bueno, una frase que está muy cortita, pero es muy cierta. El dolor es físico, el sufrimiento es opcional, entonces tú decides cuánto quieres permanecer desde el dolor en lugar del amor. Así es, definitivamente escogemos lo mejor, o sea, el sufrimiento no, es opcional, uno decide, toma la decisión, no sufrir más, ya no, ya lloré, ya sufrí, ya perdoné, lo que sea,
ahora pienso presente a más a futuro, ahora tengo que vivir, tengo que ser feliz, tengo que seguir adelante. Si tengo otros hijos, bueno, tengo que volcar mi atención, mi cariño a mis otros hijos, o a los padres, o a las personas que nos rodean. Entonces, siempre tenemos que tener pensamiento positivo siempre ante las adversidades y bueno, tomar el duelo como un proceso natural, como tú lo dices, bien dices, es parte de la vida, o sea, nacemos, crecemos y en algún momento tenemos que morir, entonces esa es la ley de la vida, nadie se escapa, nadie nos escapamos, así que para adelante. Muchísimas gracias mi querida Cristal, un abrazo fuertísimo desde Lima, Perú, para ti también, para todos los amigos que se están conectando, los que mandaron saludos y aquellas personas que hacen réplica de esta conversación, enhorabuena, puede ser un punto de ayuda para muchas personas que están atravesando una situación de duelo, aquellas que no de repente, pero puede ser una pauta para que sea importante, ¿no? En la toma de decisiones, en darse cuenta, sobre todo es importante, porque la vida, como decimos, es un constante aprender, siempre estamos aprendiendo. Entonces, me despido, hasta pronto, muchísimas gracias. Gracias.